Martín Lutero, fraile agustino alemán, nacido en el 1483. Ha sido presentado durante siglos como un héroe, el gran reformador que desafió al Papa y liberó a los cristianos del oscurantismo. Pero esa imagen es una construcción interesada, parcial y profundamente injusta con la historia. En apariencia reformador, en realidad fue un instrumento de los príncipes alemanes. De joven temía ir de misión y se quedó escondido en el convento mientras otros morían de peste, lo que ya muestra su cobardía temprana. Su entrada al convento no fue vocacional, sino fruto de un pánico repentino ante una tormenta. Durante su vida monástica se negó repetidamente a salir de misión por miedo o a la muerte o al contagio por la peste. Lutero padecía de trastornos obsesivos y una gran paranoia espiritual. Se confesaba hasta 6 horas diarias, sin hallar paz. Describía al diablo como si estuviera físicamente en él. Incluso llegó a afirmar que una vez le arrojó un tintero. Se creía directamente inspirado por Dios y despreciaba concilios, santos, teología o cualquier otra autoridad. La realidad de Lutero es mucho más oscura, y hoy te voy a hablar del verdadero Lutero, el que sirvió a los poderosos, el que mató y traicionó al pueblo, el que despreciaba a los católicos, el que sembró el odio y fue citado por los nazis como inspiración espiritual. Lo que vamos a contar no son opiniones, son hechos históricos, lejos de ser un valiente solitario. Lutero, y así comienzo el primer bloque de este vídeo, fue un protegido desde el principio por Federico de Sajonia. Lutero adaptaba la doctrina a los intereses políticos de los nobles alemanes. Era la perra de los príncipes. Rompió con Roma justo cuando los príncipes querían quedarse con las tierras eclesiásticas. Defendía que el príncipe debía ser el cabeza de la iglesia local, el papa del cristianismo, algo completamente contrario a los 1500 años de tradición. Permitió incluso la bigamia del príncipe Felipe de Hesse, diciendo que no era pecado si se hacía en secreto. Una frase que digo, que lo resume todo, y cito: «Dadle al César lo que es del César, pero solo si el César es alemán». Lutero legitimó este saqueo y enseñaba que el príncipe debía ser obedecido incluso cuando este último era injusto. Fue, en muchos sentidos, el teólogo ideal para un tirano. Lutero nunca ganó un debate serio, era un completo imbécil, alguien que no razonaba. Perdió contra Johannes Eck en Leipzig 1519. Se contradecía constantemente. Primero defendía el libre examen, luego llamaba idiotas a los que no interpretaban como él. Declaró, y cito: «A veces el Espíritu Santo me abandona», y entonces improvisó. Cambió su posición sobre la Eucaristía, los sacramentos, la autoridad, según la presión que tenía. Incluso llegó a decir, y cito: «Mi conciencia es cautiva de la palabra, cuando me conviene». ¿No recuerda esto a un político moderno? Pues su pensamiento no tenía ningún tipo de coherencia, al igual que ahora, ni la profundidad del de figuras como Santo Tomás de Aquino. Improvisaba constantemente y su teología era un completo caos emocional más que un sistema racional. En 1524-1525, decenas de miles de campesinos alemanes se rebelaron pidiendo libertad y justicia. Lutero primero simpatizó con ellos, pero cuando los príncipes exigieron su apoyo, cambió totalmente y cambió sobre todo de bando. Escribió el famoso panfleto, y cito textualmente el título de este panfleto: «Contra las hordas asesinas y ladronas de los campesinos». ¿Cómo un líder revolucionario cristiano puede llegar a escribir algo así contra su propio pueblo, contra los pobres, donde llamó a matarlos y aplastarlos, y cito, como a perros rabiosos, palabras del propio Martín Lutero? El resultado fue atroz. Más de 100.000 campesinos fueron asesinados. Un total genocidio aplaudido por Lutero, y aplaudido literalmente, celebrado en fiesta por él. Lutero lo justificó por insurrección contra la autoridad. Se alineó sin dudarlo con los opresores y justificó una masacre.
traicionó al pueblo que decía defender, todo en nombre de su propio interés, cobardía y teología. Lutero no solo era doctrinalmente errático, era profundamente ofensivo. Llamaba el Papa es el anticristo. Frases de Lutero. El Papa es la perra del diablo, la puta de Babilonia. Frases de Lutero. Y a nosotros, los católicos, nos llamaba cloacas, perros y cerdos. Su tono era vulgar, de un total inútil, violento y fanático. Escribió que, y cito, la misa católica es una abominación peor que todos los crímenes de los turcos. Imaginaos, para alguien de aquella época, hablar que algo es peor que un crimen de un turco. Y decía que los católicos eran, cito, bestias sin almas, peor que un demonio. Su ruptura con Roma no fue por amor a la verdad, sino por odio y desprecio. Al principio Lutero trató de atraer a los judíos, así como lo hizo Mohammed, pero, cuando no lo logró, escribió el infame panfleto sobre los judíos y sus mentiras de 1543. Allí propuso quemar sus sinagogas, destruir sus casas, prohibirles enseñar, quitarles el dinero y obligarles a trabajos forzados. Estas ideas fueron usadas literalmente siglos después por los nazis. Goebbels, Himmler y otros líderes del Tercer Reich lo citaban como una inspiración. En las escuelas nazis se colgaban sus textos. En la noche de los cristales rotos de 1938 salían por las calles sus panfletos. William Shirer lo llama el primer nazi en The Rise and Fall of the Third Reich. Lo podéis buscar por internet, os invito a ello. Y más tarde, su reforma dividió a Europa en decenas de sectas rivales. En los anabaptistas, en los civilianos, en los calvinistas. Él jamás logró una unidad doctrinal. Lutero decía que cada quien lea la Biblia, palabras textuales, pero después llamó herejes a los que no pensaban como él, incluso a los suyos. Incluso dijo que el Apocalipsis y la Epístola de Santiago, cito, no deberían estar en la Biblia. Corrompió la Biblia. Romanos 3:28 fue manipulado para que casase con su doctrina. El resultado fue confusión, guerras religiosas, persecución mutua y fragmentación doctrinal. Vamos a ver qué dicen las voces críticas e intelectuales. Jesús G. Maestro, catedrático de teoría de la literatura, afirma: el protestantismo no fue nunca una reforma del catolicismo, sino una reacción ultrafeudalizante y retrógrada de él. Es el callejón sin salida del cristianismo, una teología que ha perdido la razón. Jesús G. Maestro dice muchas veces en sus vídeos que no se puede dialogar con un imbécil porque éste, en su inteligencia, ha perdido la razón. Antonio Escotado, por su parte, analiza el impacto de Lutero en la visión moderna del trabajo. El modo de vida monástico fue presentado como un desamor egoísta que se sustrae de los deberes mundanos, exponiendo a ello el trabajo profesional como manifestación palpable del amor al prójimo. Según ambos pensadores intelectuales, la reforma luterana no fue una emancipación, sino una regresión, una subordinación del espiritual al poder político y económico, disfrazada por Lutero de una racionalidad teológica. Mi conclusión es que este es el hombre que muchos siguen llamando reformador, un siervo de los príncipes, la puta de los príncipes, un traidor del pueblo, un teólogo confuso con sus propias ideas y con su propio ser, con su propio espíritu, un puro sembrador de odio y un precursor del antisemitismo y del nazismo. Frente a su legado de división y violencia, la Iglesia Católica ha sostenido la tradición, la razón, la belleza, los sacramentos y la caridad que han cimentado la civilización cristiana, es decir, el espíritu. Martín Lutero no fue un héroe, fue un destructor, un psicópata. Y ha llegado el momento de que te cuente esta verdad.